Madre mía, la bomba que ha soltado el mundo del corazón sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Por fin sabemos qué es lo que ella pide para pasar por el altar con el actor. ¿Os lo imagináis? Después de tantos rumores, de tantas idas y venidas, de tantas fotos que nos hacían pensar. ¡Zas! Sale a la luz la condición. Y no es algo que te esperas. No es dinero, no es una mansión en Dubái, es algo mucho más personal. A ver, para ser honestos, todos estábamos deseando saber qué pasaba con esta pareja. Se les veía tan bien juntos, tanta química en las series, tanta pasión en sus aparatos. Que parecía imposible que fuera solo cosa de guionistas. Pero luego silencio. Que si Can está con otras, que si Demet está con otros. Y claro, la gente empieza a especular, ¿verdad? Que si fue un montaje para la promoción, que si realmente se quisieron mucho y se lo dejaron. Uf, un lío de narices. Pero ahora parece que se despeja la incógnita. La fuente, que dicen que es bastante fiable, ha soltado la perlita. Y según esto, la condición de Demet Özdemir para casarse con Can Yaman es que él deje de lado su faceta de playboy. Toma ya. Ni más ni menos. Es decir, que Can Yaman tiene que demostrarle a Demet que está listo para sentar cabeza, que ya no quiere la vida loca, que la va a priorizar a ella por encima de todo lo demás. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet se ha dado cuenta de que por muy guapo y deseado que sea Can, esta vida de constante atención mediática, de fans histéricas, de posibles líos por aquí y por allá, a la larga, no le compensa. Ella es una actriz con su carrera, que tiene sus proyectos, su vida. Y está buscando una estabilidad. Y claro, con el torbellino que es Can Yaman, pues es complicado tener esa estabilidad, ¿no creéis? Muchos dicen que Can Yaman es un encanto, que es un artista, que tiene mucho carisma. Y sí, es innegable. Pero también es cierto que su fama de mujeriego, de ir de flor en flor, le precede. Y a una mujer como Demet, que ya ha pasado por momentos complicados en sus relaciones, imagino que no le apetece estar siempre en vilo, preguntándose si Can está siendo fiel, si está jugando con ella, o si de repente va a salir en la portada de una revista con otra. Eso cansa. Así que esta condición, para mí, tiene todo el sentido del mundo. Es como si Demet le dijera, mira, Can, te quiero, creo en nosotros, pero no voy a sacrificar mi tranquilidad ni mi dignidad por ti. Si quieres que esto funcione de verdad, si quieres que nos casemos y formemos una familia, tienes que demostrarme que estás en el mismo barco que yo, con la misma seriedad y el mismo compromiso. Es un ultimátum, pero uno muy sensato. La pregunta ahora es, ¿será capaz Can Yaman de cambiar? ¿Será capaz de aparcar su fama de conquistador y dedicarle toda su atención y su amor a Demet? Porque claro, si él no está dispuesto a dar ese paso, por mucho que ella lo quiera, esto no va a llegar a ninguna parte. Y entonces la historia de estos dos, que tanto nos ha enganchado, quedará solo como una bonita aventura, una más. A mí me da que pensar. A veces el amor verdadero requiere sacrificios, ¿no? Y no hablo de sacrificios duros, de renunciar a tus sueños, sino de esos pequeños sacrificios que demuestran que la otra persona te importa de verdad. Dejar de lado las conquistas fáciles, por ejemplo. Y es que, para ser honestos, a Can Yaman, con su físico y su fama, le sobra el interés de medio mundo. Pero, ¿quién le va a dar ese amor tranquilo y seguro que Demet busca? Yo sinceramente creo que si Can Yaman quiere a Demet de verdad, debería hacer este esfuerzo. Porque ella se lo merece. Y porque al final el amor no es solo pasión, también es confianza, es seguridad, es saber que tienes a alguien a tu lado que va a estar ahí, pase lo que pase. Y con la fama de Can, eso es algo que Demet probablemente no ha sentido del todo. Y ahora la pregunta del millón, la que todos nos hacemos viendo este salseo, ¿creéis que Can Yaman está dispuesto a renunciar a su fama de conquistador por Demet Özdemir, o esto es solo una forma de darle más tiempo a Demet para que se lo piense mejor?